Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos con algunas noticias que se nos quedaron en el tintero. Por la jornada 5 del Grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay de Colombia, el Deportes Tolima de Ratzel García ganó por la mínima diferencia en su visita al Independiente Medellín. Como se recuerda, el volante nacional está con la selección peruana, por lo que no estuvo presente en este partido, aunque ya sabemos que igual no juega demasiado estos duelos importantes, ya que su equipo necesitaba ganar para mantener la chance de campeonar, y lo hizo con el gol de Anderson Platt. Con esta sufrida victoria, el equipo pijao es puntero con 10 unidades y tiene la gran chance de pasar a las finales del torneo si en la última fecha logra vencer al Colero y el peor equipo de su grupo, el Envigado, el 15 de junio, por lo que en teoría ya podrían contar con el peruano en la convocatoria. Mientras que en la segunda jornada de la Liga Profesional de Argentina, el Boca Juniors de Luis Advíncula y Carlos Zambrano perdió por la mínima diferencia en su visita al Central Córdoba. Como se recuerda, ambos futbolistas peruanos estaban con la bicolor y lamentablemente su equipo también perdió con el tanto de Francisco Metil, por lo que cortan su racha de 10 partidos sin perder. Con este resultado, el equipo Ceneice es 12º con solo 3 unidades y la próxima fecha recibirán al Tigre mañana miércoles 15 de junio, por lo que los peruanos no podrán estar disponibles ya que apenas habrán pisado suelo argentino. En el caso de Zambrano, parece que no está tan afectado según lo que posteó en sus redes sociales. Pero lo de Advíncula y su deseo de dejar la selección peruana, a pesar que luego lo borró, es para preocuparse y seguro necesitará ayuda para estar disponible lo más pronto posible a su equipo que lo necesitó. El técnico argentino Néstor Lorenzo fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de la selección colombiana. En conferencia de prensa confesó su sentir de volver a la selección cafetera. Mucho, la experiencia, si uno aprende de la experiencia vivida, gana mucho tiempo, ¿no? Creo que conocer el medio, conocer la esencia del jugador colombiano me ayuda demasiado, ¿no? en este nuevo proceso. Y sobre todo creer de que hay un muy buen material y que bueno, que hay que amalgamarlo, y juntarlo y enrolarlo, como dije antes, en un objetivo, en un proyecto común. Así que estoy con mucha fe, con mucha ilusión. Bueno, allá en el campeonato peruano faltan 3 fechas. Acá el presidente del comité me habían pedido que si podía ser a partir de julio o de agosto. Adelantamos un poco para preparar los partidos de septiembre, que creo que hace falta por lo menos 2 meses de trabajo en cuanto a recabar información y hacer las citaciones correspondientes y ver. El trabajo ya estamos trabajando todo lo que es información de lo que hay, en todo lo que respecta a la logística, al seguimiento de jugadores, a la informática, a los datos y en cuanto también a lo que estamos observando ya, todo lo concerniente a los jugadores que están en el espectro que ya tenemos y conocemos de la Selección Colombia. Como se recuerda, el estratega Gaucho aún continuará dirigiendo en el Melgar de Arequipa hasta los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde se medirán al Deportivo Cali de Colombia, y de paso tendrá la gran posibilidad de ganar el torneo de apertura en el Perú, donde este domingo tendrán que visitar al Sport Boys del Callao, aunque en un comunicado a la Liga 1 se cambió la sede de este encuentro y ahora se jugará en el estadio Alberto Gallardo a la misma hora, 11 de la mañana. Este cambio obedece a las obras que se ven realizando en el escenario Chalaco desde hace algunas semanas y que no permitirá que se pueda disputar el cotejo entre Rosados y el líder del torneo, que necesita sacar los 3 puntos para mantener su ventaja frente al Sport Huancayo, que jugará al día siguiente cuando visite al Ayacucho Fútbol Club. En las últimas horas se pudo conocer que el atacante ecuatoriano Washington Corozo estuvo entrenando en la Florida bajo las órdenes del técnico Roberto Mosquera,
por lo que se empezó a especular que podría integrar el plantel rimense de cara al torneo clausura. Sin embargo, el coordinador de fútbol del Sporting Cristal, Carlos Lobatón, habló en Radio Ovación de la situación del atacante norteño. Corozo está entrenando en Sporting Cristal porque tiene contrato con Sporting Cristal. Corozo terminó su vínculo con los Pumas no han hecho efectiva la opción de compra y automáticamente se corta el contrato con los Pumas y Corozo tiene que regresar a Cristal. El tema de Corozo es que su agente está manejando 4 o 5 ofertas muy serias, muy concretas, y Corozo no tiene en mente regresar al Perú, o sea, a jugar. Él está acá poniéndose a punto, pero no para que juegue en Cristal, porque tiene ya ofertas concretas. El club lo único que está esperando es que decida el jugador, el representante, y que le presenten al club la oferta para poder cerrar las opciones que tiene, ¿no? Como se recuerda, luego de que el Pumas del UNAM desistiera de seguir contando con Washington Corozo, se pudo conocer por el portal deportivo ecuatoriano Ecuagol que el delantero norteño estaría siendo pretendido por otro club del fútbol mexicano. Se trataría del Mazatlán de la Liga MX, que tendría que negociar un nuevo préstamo o pagar por su transferencia con el club rimense, por lo que es muy probable que no siga en el club bajo Pontino. Sin embargo, no todos serían choteadas en el RIMAC, ya que se pudo filtrar la información que el volante nacional Yoshimar Yotun habría llegado a un acuerdo de palabra para renovar con Sporting Cristal hasta el final de la Liga 1. Se esperará la reincorporación del mediocampista nacional para que se concrete la renovación con la firma del contrato formal y anunciarlo oficialmente en los próximos días. Así lo informó el comunicador Denilson Barnechea. En la Florida aún se espera la llegada del ansiado delantero e incluso la posible contratación de otro refuerzo más del exterior, ya que los celestes aún cuentan con 2 cupos para futbolistas extranjeros. Veremos entonces qué novedades nos traen en los próximos días. La selección de fútbol de Costa Rica superó por la mínima diferencia a Nueva Zelanda en el último repechaje intercontinental y accedió al Mundial de Qatar 2022. El único gol del compromiso lo anotó Joel Campbell apenas a los 4 minutos de juego. El equipo de Luis Fernando Suárez sufrió todo el encuentro, incluso en la primera mitad el equipo neozelandés sufrió la anulación de un gol vía revisión del VAR. Para el complemento, el equipo tico hizo trabado el partido y provocó la expulsión de Barbarouses, con lo que consolidó su clasificación al Mundial por tercera vez consecutiva. Con esto, los ticos jugarán el 6º Mundial en su historia e integrarán el Grupo E junto a España, Alemania y Japón. Luego de culminar el encuentro, el capitán del equipo costarricense, el arquero Keylor Navas, dejó sus sensaciones en caliente de lo que fue su clasificación al Mundial, dejando un pequeño gran detalle a modo de chiquita para la selección peruana, y que es una de las tantas razones del por qué uno fue y el otro no fue. Yo creo que poder estar aquí hoy y saber que mis hijos están en la casa, que está Dani, está Mateo, está Tiago, que les gusta el fútbol, mi esposa, que están muy contentos, a mí yo creo que eso me llena de muchísima felicidad. Como lo decía el golero centroamericano, mientras que el plantel de Costa Rica estuvo realmente concentrado en su búnker en Qatar, solo ellos y el comando técnico, nuestros queridos seleccionados, llevaron a familiares, esposas, novias y cuantas personas hicieran falta para no llegar al 100% concentrados al partido más importante de la bicolor en los últimos 4 años. Otro tema es el tiempo que tuvieron para aclimatarse al calor del verano de Medio Oriente. Mientras que Costa Rica llegó una semana antes a suelo catarí, nuestros compatriotas llegaron 2 días antes del repechaje. Se menciona que la Federación Peruana de Fútbol no tenía el presupuesto para estar más tiempo del necesario en la costosa Qatar. Pero yo me pregunto, ¿era prioritario que el Team Lozano lleve a los dirigentes de las departamentales y de algunos clubes de la Liga 1 y Liga 2? ¿O era la manera de pagar favores por sus votos? Como lo dije en el video anterior, todos tienen su cuota de responsabilidad, desde los jugadores, pasando por el comando técnico, y los dirigentes que pensaron más en el festejo por la clasificación que nunca llegó, más que en luchar con uñas y dientes por 90 minutos un pase al Mundial. ¿Sí o no, Luigi? Ponían pantalla como pendejos, celebraban desde antes. Querían coordinar una celebración antes de ganar el Mundial. Bueno, de ir al Mundial. Lastimosamente,
el principal enemigo de la selección peruana en este repechaje fue la misma selección peruana. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!